Dios le bendiga a todos mis alumnos, hermanos que están siguiendo este curso que estamos entregando a través de este medio, de nuestro canal de televisión Jesús Te Llama TV Puerto Montt, destinado, ¿no es cierto?, a entregar de la gracia que tenemos como ministerio y también poder entregar una palabra que a lo mejor es necesaria para usted y edificar a nuestros hermanos de nuestro ministerio también en el conocimiento del Señor. Bien, este libro, en la clase anterior estuvimos viendo, ¿no es cierto?, mayormente de lo que se trataba el curso, de los temas que íbamos a ver, ¿no es cierto?, que no era un curso exegético, sino un curso temático. Luego hablamos también del personaje Enoc, ¿de acuerdo? Vimos algunas características, que él era un profeta, y que Enoc en el fondo tenía como hombre de Dios, yo creo que caminó con Dios, 4 cosas importantes que yo creo que es lo que un hijo de Dios debe tener. La primera, que él tuvo una revelación. Enoc fue un hombre que dice que tuvo una visión, que Dios, y no solamente visiones, tuvo sueños, visiones, revelaciones, ¿no es cierto? Fue levantado por el Señor, etc. A cosas espirituales, como Juan. Entonces, todo eso lo que él fue recibiendo, ¿no es cierto?, y lo que fue oyendo, dice, él lo fue aprendiendo. Es decir, no tenía oídos sordos, como dice Santiago en su carta. No os hagáis oidores muchos de vosotros, dice. Que le gusta escuchar, pero son oídos. Sin embargo, su vida, ¿no es cierto?, su carácter, no se nota eso que oyó. Sin embargo, él no tuvo esa característica, que él ponía oído a lo que era realmente de Dios. Y es lo que uno tiene que preguntarse todos los días, si yo realmente tengo oídos para escuchar al Señor. ¿Cómo yo puedo escuchar que Dios me habla? La voz de Dios se oye cuando habla. La voz de Dios se entiende y se comprende que es Dios quien te está hablando, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ese oír vino también con un aprendizaje, es decir, en él había una actitud de aprender, una actitud de querer saber más. Y yo he percatado que el trabajo nuestro, los hermanos igual, los hermanos que tienen deseo de aprender, de escuchar, prestan oído, prestan atención, andan preguntando, ¿no es cierto?, quieren indagar, quieren saber más. Uno se da cuenta que los hermanos, ¿por qué? Porque quieren conocer, quieren comprender bien las cosas de Dios. Y este profeta tuvo esa cualidad de ser un profeta, ¿no es cierto?, que comenzó a comprender las cosas que había. ¿Cuántos de mis hermanos, yo diría que miles de hermanos en las iglesias, reciben visiones, reciben revelaciones y no las entienden? No entienden, no están como ciegos, ¿no es cierto?, en su entendimiento a ver qué fue lo que recibió. Yo he escuchado a tantos hermanos que tienen sueño, visión y todo, y sin embargo quedan mudos porque no hay interpretación, no hay un afán de buscar realmente qué quiso decir el Señor. De pronto con el tema, ¿no es cierto?, medio emocional de los hermanos, medio de ánimo, ¿no es cierto?, interpretan cualquier cosa. A veces para las cosas que son para ellos como personales, las toman. Sin embargo, a veces Dios no tiene nada que ver lo que está diciendo. Y esa es la mala interpretación que también hacen de las cosas que ven. Pero por eso que uno tiene que entender que si yo quiero aprender de Dios, debo buscar, debo indagar, debo tener claridad. Un creyente no puede andar a tientas. Si ustedes somos hijos de luz, no somos hijos de la oscuridad y las sombras. No, algunos andamos como los piratas, con un parche en un ojo. No, Dios, somos hijos de luz, nosotros tenemos que caminar y avanzar con claridad. Y esas cosas, ¿no es cierto?, de pronto adolecemos porque somos demasiado, somos demasiado sensuales, mucho de la parte emocional, emotiva, de sentir cosas. Nos gozamos, ¿no es cierto?, con la presencia del Espíritu de Dios, nos gozamos con las manifestaciones de los dones espirituales, nos alegramos y nos gozamos cuando vemos milagros, andamos algunos buscando el poder del Señor. Pero ¿cuántos realmente están como este hombre? De entender qué propósito tiene su vida, qué propósito aquí Dios lo llama. Yo no creo que él no andaba por la suya, yo creo que él no entendió lo que Dios le estaba diciendo, y él entendió que lo que estaba recibiendo era para un tiempo. Y eso uno tiene que indagar. Cuando uno recibe, ¿no es cierto?, revelaciones de Dios sobre cosas, sobre eventos, situaciones, ya uno tiene que buscar realmente en qué tiempo, como lo hacían los hombres antiguos, en qué tiempo los profetas anunciaban que esas cosas vendrían.
Entonces, esa misma actitud debe existir. Por eso que es importante conocer bien el personaje, ¿no? Bien, yo creo que hasta por ahí estamos clarísimos. Entonces vamos ahora quiero entrar un poquito más también a batallar sobre el tema del libro de Enoc. Ya. De hecho, este libro no está dentro del canon bíblico, ya, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Ya. Solamente es mencionado tanto, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando se habla de los vigilantes, ¿no es cierto?, que son los que decretan. Uno entiende que lo que nos revela es así, y así también en el Nuevo Testamento aparecen textos tanto de los apóstoles, mayoritariamente los apóstoles, ¿cierto?, de los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, de citar a algunos pasajes de este libro. ¿Ya? Y yo creo que hay tantas cosas que uno tiene que ir entendiendo. Ya establecimos, ¿no es cierto?, que la existencia de Enoc, séptimo desde la generación de Adán, ¿ya?, hijo de Jared, y también abuelo de Matusalén, ¿no?, bisabuelo de Noé. Entonces, en cambio el libro, cuando hablamos del libro de Enoc, la verdad que no se encontró una copia íntegra del libro, ¿no? Por lo que pudimos indagar nosotros, que este libro es un libro como apócrifo, ¿no es cierto?, y pseudoepígrafo, ¿ya?, que dicen que se atribuye falsamente Enoc, que se escribió según parece entre los siglos II y I antes de Cristo. Es una colección de mitos judíos cargados de exageraciones y sin fundamentos históricos que obviamente no son más que invenciones ajenas a breve referencia a Enoc que aparece en Génesis. Estos detalles bastan para que quienes aman la palabra inspirada de Dios descarten dicha obra. Ya, aquí tenemos entonces un pensamiento de unas personas que han indagado sobre el libro, ¿no? Por eso yo les decía que no está dentro del canon. Pero yo no comparto mucho la opinión de esta persona, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ellos encuentran solamente de inspirado? Todas aquellas palabras que Enoc dice, ¿no es cierto?, y que están citadas en nuestra Biblia. Si están citadas en nuestra Biblia, entonces eso solamente era lo que era de Dios, lo demás no hay que descartarlo y hay que desecharlo. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, ¿de qué manera llegaron entonces estos textos y estos libros a la iglesia? Bueno, recordemos que en los tiempos de Jesús, antes de la venida de Jesús, ¿no es cierto?, diríamos en el primer siglo antes de Cristo, no, ya existía mucha literatura apocalíptica. Ya, había mucha literatura sobre el Mesías, etcétera, etcétera, que era transmitida, y cuando Jesús aparece en su ministerio, ya ellos tenían totalmente distorsionada la visión o el concepto del Mesías. No había habido un buen estudio, no había habido una investigación diligente de parte de los maestros rabínicos de poder establecer y determinar cosas que la escritura, ¿ya?, de la Tanaj podía estar entregando sobre el Mesías. Entonces había toda una expectación muy grande respecto del Mesías. ¿Y todo por qué? Porque ellos mezclaron, ¿no es cierto?, la primera venida como el siervo con el Salvador glorioso que vendría a rescatarlo. Entonces, fusionadas esas dos visiones, usted entenderá ya que para ellos no había una claridad respecto de que su Mesías vendría a ser un siervo sufriente, como lo profetizó Isaías en el capítulo 53, sino un libertador glorioso, ¿no?, que vendría a libertarlo. Y más dentro del contexto en que estaba, ¿no es cierto?, cuando emerge Jesús o Juan el Bautista en el desierto predicando sobre la venida del ungido, del Mesías, del Cristo. ¿Ya? Bueno, la expectación que había era de aquel que venía a libertar del yugo romano. En consecuencia, el libro de Enoc nunca era como un libro, ¿no es cierto?, que usamos otras veces, que todos andamos con nuestra Biblia, sino que se entiende que había algunos escritos o algunos manuscritos, ¿no?, que andaban pululando por allí, pero no de manera íntegra. ¿Ya? Las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Ge'ez, lengua litúrgica de la iglesia etíope. Los etíopes tienen una versión manuscrita, ya digamos, íntegra.
pero son conocidas varias partes en griego y un fragmento en latín. También ha sido encontrado en Antinoé un fragmento en copto del año... y además en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo, unos 3 fragmentos, y uno en hebreo. Es el 4Q317. La tradición atribuía su autoría a Enoc, transcrito también como Enoc con H, ¿no es cierto?, en inglés Enoch, que es el bisabuelo de Noé. En la actualidad, dice acá en los escritos, se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos III y I. Ya, se conocen otros libros de Enoch. Ya, estos son 3. El segundo libro de Enoch, escrito a finales del siglo I o después y conservado en el lago eclesiástico. El más tardío, de composición posterior al siglo V. El tercer libro de Enoch en hebreo y en Enoch copto IV, que data del siglo V y del cual apenas se han encontrado partes. Este artículo solo hace referencia a un Enoch. Y el libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre los siglos III y I. O sea, entre el tercero antes de Cristo y el primero después de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿qué partes se encontraron? Primero está el libro de juicio, ¿no?, que esto va del capítulo 1 de Enoch al capítulo 5. Luego viene el libro de los vigilantes, que también ocupa gran parte, ¿no es cierto?, de la temática de Enoch, del capítulo 6 al 36. ¿Ya? Aquí es donde vamos a hablar de los vigilantes, que es el tema de hoy que vamos a tratar en la clase. Del capítulo 37 al 71 es de carácter mesiánico, profetiza la venida del Hijo del Hombre, la caída de los reyes poderosos y el día del elegido. ¿Ya? Se cree que fueron escritos después del 63 a.C. a finales del siglo I. ¿Ya? Luego viene el libro de los cambios de las luminarias celestiales, el libro astronómico, desde el capítulo 72 al 82, y expone en detalle el antiguo calendario solar hebreo, en concordancia con el libro de los jubileos, que en el 4.17 cita este libro de las luminarias del cielo. Dice que fue escrito entre el 250 y el 190 a.C. Luego del 83 al 90, los capítulos del libro de Enoch aparecen como el libro de los sueños. Refiere 2 visiones apocalípticas obtenidas por Enoch en sueños. La primera simplemente anuncia que la tierra será destruida y la segunda es una historia de la humanidad y de Israel hasta el fin de los tiempos, en la que los actores solo son representados como animales simbólicos. Escrito entre los años 161 y 125 a.C. Y luego tenemos cartas de Enoch y Apocalipsis de la semana, del 91 al 105, divide la historia en 10 semanas, interpretando el pasado y proyectándose escatológicamente al futuro, escrito después del 135 a.C. Luego hay fragmentos del 106 al 107, que al parecer ser una parte del libro de Noé, que se ha perdido pero está presente en los manuscritos del Mar Muerto. Predice los crímenes de la humanidad y el advenimiento de tiempos mesiánicos con el triunfo de los justos. Y el capítulo 108 explícitamente dice que es otro libro de Enoch y faltan en varios manuscritos. Ya, algunos autores consideran que el libro de los vigilantes fue, al menos en parte, redactado hacia el 400 a.C., pero la mayoría estima que las primeras secciones fueron compuestas en el siglo II a.C., a más tardar en el 166 a.C. Los autores podrían depender en parte del Pentateuco y habrían ampliado las secciones de Génesis, Número y Deuteronomio, por ejemplo. Enoch 1:19, ¿ya? La cita en la epístola de Casiodoro de Reina, Ciprián de Valera, Judas 1:14-15, la Biblia versión Reina Valera. Podría ser originalmente un midrash de Deuteronomio 33:2 y versículo 56:7. ¿Ya? Bueno, así podemos entrar en detalle con el libro, pero la verdad que eso yo creo que lo puede encontrar, lo puede estudiar con más atención, a lo mejor en internet, buscando, ¿no es cierto?, googleando allí, usted puede ver mucha más información. Pero el objetivo de este curso no es centrarnos tanto en que si el libro tiene parte o no tiene parte, si está acá, si está allá. Yo creo que la versión que tenemos, ¿no es cierto?, en internet, y que navega en internet, ya en Google, está completa, o sea, es lo que está hasta el momento, lo que se recopiló, lo que se entregó, está
¿ya? Lo que es el libro de Enoch y que hoy lo reconocemos como el libro de Enoch, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener especial cuidado en esas cosas, porque de pronto el tener que entregar esta información, dice entonces, ¿para qué está hablando de un libro que, ¿no es cierto?, no se sabe, que no tiene acá, que mejor pareciera que no tuviera consistencia? Pero cuando uno estudia el libro, de verdad que esa visión que uno pueda llegar a pensar que un libro que está fragmentado, que no está completo, o que le pusieron cosas, o le agregaron cosas, yo creo que es perder un poco la consistencia del mensaje general que tiene el libro. Porque existe, ¿no es cierto?, un hilo conductor de todo el pensamiento, ya, de este libro, y que de verdad uno tiene que pensar que si este libro me ayuda a mí a entender la verdad de Dios, no, es un libro que ha nombrado tanto a los hombres del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento de eventos, ¿no es cierto?, que ocurrieron en el pasado. También nos permite a nosotros poder entender que muchas cosas que este libro está diciendo, que están escritas para los tiempos finales, y que nosotros vamos a darnos cuenta que sí tienen muchas cosas que son ciertas, y que cosas que van a venir. Entonces, yo creo sinceramente, ya que esta parte, que es la parte un poco más fría, ¿no es cierto?, del libro, podría restar la autoridad, la autoría de quien, digamos, del escritor del libro. Podría haber sido como pasa con nuestros libros de la Biblia. Ustedes saben que, ¿no?, dicen que el libro de Josué no lo escribió Josué, que el libro, ¿no es cierto?, del Pentateuco, por ejemplo, Moisés lo podría haber escrito sobre su muerte. Entonces, ya que el libro del profeta Isaías también fue mayormente formado por sus discípulos. O sea, pero eso no anula, ¿no es cierto?, entendamos todo lo que tenemos un Dios eterno, que el Espíritu Santo existe, ¿no?, desde la eternidad, y que es Él que ha motivado que la verdad de Dios, que el conocimiento y la revelación de Dios se esté dando, ¿no es cierto?, en la humanidad. Y yo creo que ahí tenemos que quedarnos. De pronto el buscar argumentos y cosas así para tratar de rebatir algo, ya, no sé, pues como un poquito, si yo diría, de tratar de establecer que nuestra razón a veces es más importante que lo que el Espíritu de Dios pueda ir revelando, ¿no es cierto?, al corazón y al espíritu de los creyentes. ¿Ya? Fíjese usted que los cristianos aprecian harto este libro. ¿Ya? Increíble. Pues vuelvo a decirle, hay gente que no lo acepta, lo ven como libros medio oscuros. Sin embargo, hay cosas, vuelvo a lo mismo, porque uno se da dando cuenta como creyente qué cosas son y qué cosas no son. Si para eso tenemos el Espíritu de Dios, ¿no?, que nos va dando discernimiento. Ahora, cuando estamos formateados de alguna manera, ¿no es cierto?, medio prejuiciados frente a cosas, obviamente que hay cosas que no las vamos a aceptar. Pero yo creo que una persona que estudia, digamos, con seriedad la Escritura, no tiene por qué estar limitado al criterio de una persona o de sus maestros que le enseñaron. Yo creo que la revelación de Dios es una cosa que viene primero del Espíritu de Dios y de mi comunión y mi relación que tengo con el Señor, y de mi seriedad de buscar en la Escritura, en la Biblia, ¿no es cierto?, lo que para mí debería ser la voluntad del Padre, y ir viendo que la Escritura es la que a mí me va a guiar. Ya. Entonces, este libro, ya, es citado en el Nuevo Testamento. Y voy a solamente ir dando las citas bíblicas. Si usted las quiere anotar, anótela, pero usted la puede volver a insistir, la puede encontrar en internet. Tenemos el Judas 1, 14 y 15. Luego tenemos otro pasaje de Enoch en 2 de Pedro 2, versículo 4, de 2 al 4. Ahí es cuando habla de los ángeles, que Dios no perdonó a los ángeles, ¿no es cierto?, sino que los encerró en cadenas y en prisión de oscuridad. Ya está en 2 de Pedro. O sea, hay otros textos que yo veo cuando uno comienza a leer el libro, darse cuenta que están, digamos, como implícitos, ¿no es cierto?, en la Escritura y muchas cosas. ¿Ya? Bueno, hay algunos escritos antiguos que igual lo citan dentro de la misma iglesia. Tenemos a Justino Mártir, a Atenágoras, Tasiano, Irineo, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Metodio de Filipo, Minucio Félix, Comodiano y Cipriano de Cartago. ¿Ya? Encontraron, dice, consideraron el libro de inspiración divina. Por eso les digo, aquí cuando uno tiene que
si estos padres de la iglesia, nuestros primeros padres de los primeros siglos, ya iban a leerlo, iban encontrando, ¿no es cierto?, indicios de que eso no era un libro nomás así oscuro, sino que también tenía de Dios. ¿Ya? Entonces, yo creo que nos da a nosotros la confianza de que tenemos argumentos suficientes para considerar este libro, ¿ya?, como creyentes. Bien, quiero dejar hasta acá esta parte y quiero ir específicamente a saltarnos a lo que tiene que ver con el tema de el capítulo 6 de Génesis paralelo con el capítulo 6 del libro de Enoc. Voy a leer el libro de Enoc, capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes hijos del cielo, o hijos de Elohim, ¿no es cierto?, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos entre mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Chemijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todo un juramento y comprometámonos todo bajo anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Eran en total 200 los que descendieron sobre la cumbre del Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Chemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a Altacov, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Hazel, Harmoní, Matrael, Anael, Satoel, Chamsiel, Sariel, Tumiel, Yuriel, Yomiel y Yehadiel. Todo lo que termina en él, ¿no es cierto?, es singular de Dios. Ya están todos sus nombres asociados a Dios. Es como el apellido, ¿no? Todos asociados al nombre de Dios. Por eso que acá dice que estos eran los jefes de decena. Ya. Ahora, vamos a ir entonces entrando en materia, acá, en la temática. Ya. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que realmente pasa? Y nos cuenta, ¿no es cierto?, el capítulo 6 del libro de Enoc, ya, que es un poquito más amplio que lo que dice e indica exactamente el Génesis capítulo 6, que también tiene que ver con este episodio. Eso está en Génesis 6 del 1 al 4. ¿Ya? Usted lo puede leer en su Biblia ahí. Vamos a ver si lo podemos proyectar igual acá el pasaje para que hagamos la comparación. Como bien explicado en la primera lección, ¿no es cierto?, ¿cuál era la tarea de estos vigilantes? ¿Ya? La tarea de estos vigilantes era diversa, ¿no? Tenían distintas tareas, distintas funciones. ¿Ya? Si eran vigilantes, se entiende, el mismo nombre lo dice, vigilante, uno que vigila, ¿no? Uno que está, digamos, en este aspecto, supervisando que las cosas se hagan como tienen que hacerse, ¿no es cierto?, resguardando que las cosas se cumplan como se tienen que cumplir, que las cosas tienen que hacerse como según lo establecido, ¿no? Es lo que ocurre con un vigilante, ¿no? Que las cosas, ¿no es cierto?, no ocurra nada malo, y yo creo que es algo tan simple como eso, si no nuestro idioma le usaría otra palabra. Ya, pero vamos a ir profundizando igualmente en esta materia al respecto de los vigilantes. ¿Ya? Porque de verdad que aquí hay mucho que decir, muchas cosas que hablar, ¿no? Yo creo que a toda la gente le interesa mucho lo que tiene que ver con los nefilim, ¿no? Pero veamos primero los hijos de los hombres. Acá tenemos que aclarar una cosa. Esta rebelión que ocurre de los vigilantes, o de los hijos del cielo, o los hijos de Dios, como lo menciona igual el libro de Enoc, no tiene nada que ver con la rebelión de Satanás en el cielo. ¿De acuerdo? Y que tiene que ver con la Daniela. Son dos eventos distintos, porque se puede prestar de pronto como para que se asocie a Chemijasa con Satanás. Por lo tanto, pero también nos da que pensar algo, ¿no? Que también plantean algunos
algunos rabinos en un momento de la historia israelita, dentro de su historia de las interpretaciones, ¿no? Respecto de que Satanás habría tenido un acto sexual con Eva, ¿no? Y algunos predicadores están planteando de que si tuvo relaciones sexuales Satanás con Eva, ¿no? De ahí habría nacido Caín. Por eso que Caín después mata a Abel, porque de verdad que si uno estudia el texto como ellos lo están planteando, es como para creer que fue así un poco, ¿no? Para creer que fue así. Porque hay argumentos bíblicos para que ellos dicen y que usan para explicar el tema. ¿Ya? Pero esa es otra cosa. Aquí tenemos que ver qué pasa con esta rebelión, porque acá hay una rebelión, de hecho una rebelión. Lo que yo le hablaba a ustedes respecto en la mañana, de que toda creación de Dios está sujeta, ¿no es cierto?, a una ley, y esa ley determina, ¿no es cierto?, digamos, hasta qué punto el sujeto de esta ley ya está controlado, está limitado a una función determinada, en una posición determinada, ya con un objetivo y un propósito determinado por Dios. Por Dios. Y eso de pronto a las criaturas, digamos nosotros los humanos, ¿ya? Las criaturas están determinadas para cumplir funciones, para que las cosas y la creación de Dios funcione como Dios lo ha establecido. Cuando uno ya comienza a profundizar respecto a estas cosas, uno empieza a entender muchas cosas del corazón humano y de realmente la problemática que tenemos con nuestra naturaleza. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué pasó? Que estos seres que están en un cielo de Dios, donde yo creo que la gloria del Señor y toda su presencia y todas esas cosas, ya, más encima seres eternos, ya, disfrutando de toda la gloria que a lo mejor nosotros anhelaríamos tener ellos allí, pero sus ojos se fijan, ¿no es cierto?, en las mujeres de los hombres, en las hijas de los hombres. ¿De qué manera puede haber una manera de pensar de que, como decía una hermana amiga, cambiar, como dice, filete por carne molida, hablando así de las cosas, del valor de las cosas? Cambiar filete, estar con Dios, con la gloria del Señor y todas esas cosas, ser habitantes del cielo, a anhelar en su corazón ser habitantes de la tierra. ¿Ya? Y escuchen bien, abandonar su propia morada, como dice por allí, ¿no es cierto?, el apóstol, para venir a habitar y querer ser humanos. ¿Ya? Esta cosa, este pasaje, oiga, ¿qué quiere que le diga? Pues si usted se mete al YouTube va a encontrar, pero no sé cuántos videos y cosas así respecto de los Anunnaki que vinieron, que dominaron a los hombres, que los sometieron, etc. Ya, puede sacar ahí un montón de cosas, sí. Si aquí uno puede inventar un montón de fantasías y un montón de cosas, y que de hecho la gente está creyendo esas tonterías, ¿no? Porque la gente se alimenta lo que le van poniendo ante los ojos, nomás la gente nomás, porque no tiene conocimiento, y filtra y le da nomás y se alimenta esas cosas. ¿Ya? Pero aquí interesante, porque de verdad que, a ver, aquí vamos a entrar a una cosa que, bueno, las películas se han hecho, porque que ángeles se enamoran de mujeres, y aquí ellos se enamoran de mujeres, que han tan impactado de la hermosura de las mujeres, de los hombres, hermosas. Porque imagínense, póngase usted a pensar lo hermosas que son hoy las mujeres. ¿Cierto? O los valores que hemos deslumbrado ante la belleza, la hermosura de mujeres. Piense usted cómo estaban antes, cuando aún la raza humana no estaba tan deteriorada, cuando aún la gente vivía 400, 500 años. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí el tema es que yo no sé, yo me imagino que las mujeres deben haber sido el triple, no sé cuántas veces más hermosas que las que están hoy día. ¿Cierto?
quedaron deslumbrados. Ahora, entiende usted, ¿no es cierto?, de que en el cielo no está el sexo. O sea, no hay sexo en el cielo, no hay género. Entonces cuando se ven los ángeles, se ven con su gloria y su naturaleza, cada uno con su naturaleza, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Pero acá el tema era de que las mujeres eran hermosas. Mujeres. O sea, en el fondo, digamos una cosa así, criaturas nunca antes vistas. Que ellos quedaron maravillados, encandilados con las mujeres. Ese es el tema. Aún siendo ellos seres espirituales, seres, ¿no es cierto?, que están en estados de gloria, sin embargo, ellos están dispuestos a abandonar eso para ser un humano, para estar con esas mujeres. Entonces la pregunta es que cayeron ellos en la lascivia, cayeron en el lujurioso, o una cosa así, pecados sexuales. ¿No? Porque ¿saben qué? Aquí el texto dice varias cosas interesantes. Primero, que se deslumbraron por la hermosura. ¿De acuerdo? Pero ellos no solamente estaban pensando en fornicar con las mujeres, sino con tener descendencia de ellas. Por lo tanto, el acto de fornicar no era solamente por fornicar, sino porque querían formar en el fondo una familia. Porque le tiene que haber llamado poderosamente la atención la familia humana. ¿Ya? Todo el modo de vida que tenía, la forma que llevaban y todas esas cosas, que ellos quedaron, era como ver una experiencia nueva. Algo como que no conocían y decidieron ir más allá. Así que hay que verse un poquito, bueno, nosotros no somos ángeles, pero por lo menos tratamos de entender el tema acá y ver que estos seres, ¿no es cierto?, espirituales, de naturaleza espiritual, quisieran dejar de ser espirituales y hacerse carne. Porque además ellos tenían la facultad de transformarse, o sea, de materializarse, de hacerse personas. ¿Ya? Ellos tenían esa facultad. Estamos hablando de los vigilantes, ¿no es así? En el libro de Enoc. La verdad que a medida que vamos adentrándonos dentro de la problemática, ¿no?, que se ven ellos enfrentados, porque ellos como que no han dimensionado, ¿no es cierto?, como veíamos, que el tomar una decisión de este tipo, ellos no están midiendo las consecuencias, es decir, ellos están entrando a un plano desconocido en cierto aspecto de lo que podría pasar. ¿Ya? Ellos simplemente fueron, podríamos decir, encantados por estas mujeres hermosas, ¿no es cierto?, por su hermosura, por su esplendor, que ellos se decidieron, y no solamente uno, sino todo el grupo completo, eran 200 en total, que deciden entonces, dice, bajo juramento de maldición, ya hacerlo. Y lo increíble es que esto ellos, dice el libro ahí, que ellos bajan, ¿no es cierto?, en el monte Hermón, cuyo nombre significa consagrado, es decir, era el lugar donde ellos, ¿no es cierto?, descendían, no sé, era como un lugar santificado, ¿no? Y entonces cuando ellos toman la decisión de meterse con las mujeres, en el fondo ellos están haciendo prácticamente un pacto, un juramento, en el que ellos van a llevar a cabo entonces ese proyecto, ¿no?, de tener familia. Porque en el fondo lo que ellos buscan es tener familia. ¿Ya? Ahora, humanamente, si nosotros pensamos humanamente esto, ¿no es cierto? Oh, qué bonito, se enamoró un ángel de una mujer hermosa. Es toda una película romántica de Hollywood. Quizás muchos hoy día, con la mentalidad que tienen los jóvenes de hoy día, ¿no es cierto?, encontrarían extraordinario lo que los ángeles hacen como una manera de mostrar su amor hacia las mujeres. Yo creo que cualquier mujer se sentiría honrada de que un ángel, ¿no es cierto?, viniera y se enamorara de ella y quisiera tener familia con ella. Por eso es que lo que a veces nosotros los humanos vemos como algo bonito, hermoso, en el que hay amor, está todo bien, porque nace del amor. Como andan algunas ideas por ahí, ¿no es cierto?, de que Dios es amor, no va a castigar a nadie, Dios nos ama así como son, y que Dios no nos va a hacer nada. Bueno, yo creo que
esas ideas en el fondo son ideas engañosas que andan, ¿no es cierto?, en el inconsciente de la gente. Pero la verdad que estos ángeles están siendo enfrentados a una situación, llegamos así, de un punto de no retorno, es decir, los vamos a meter, pero ellos no saben lo que les va a venir. Porque a lo mejor ellos consideran legítimo, ¿no es cierto?, a lo mejor tener el derecho y la libertad de tomar la decisión de involucrarse con las mujeres. Ya, en el capítulo 19 del libro de Enoc, porque quiero aclarar algo, porque acá lo que va a pasar, tenemos que diferenciar algunas cosas. En el capítulo 19 de Enoc, del versículo 1 quiero leer, ya, dice lo siguiente: después Sariel, que es un ángel, uno de los ángeles santos, le dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres, o que se han conectado con su propia cuenta por las mujeres. Aquí está la decisión personal de ellos. Sus espíritus asumiendo, dice, muy diversas apariencias. Es decir, ellos tienen el atributo de poder, ¿no es cierto?, cambiar de apariencia, de formas. Por eso es que ellos podían asumir es forma humana, ¿no? Forma humana. Por eso es que es interesante que vayamos viendo esto. Muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos. Es decir, por eso es que, es decir, ¿cómo una mujer se va a meter con un ángel? ¿No es cierto? Una mujer se va a meter con un ángel. Es difícil. Ya. Pero acá el caso es que ellos asumieron formas humanas. Formas humanas. Porque fíjese usted que nos dice ahí que las mujeres fueron sobre la mujer, ¿no es cierto?, se metieron dentro de la mujer y comenzaron entonces a trabajar ahí en su óvulo para conectar ¿no es cierto?, su espermatozoide y hacer... No, pues acá dice que en algunos pasajes que quisiéramos que los vayamos viendo. Por ejemplo, voy a leer Enoc 9.8. Vamos a ver lo que dice Enoc 9.8. Dice: ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas. ¿Ya? Y se han profanado a sí mismos. ¿Se da cuenta? Es decir, ellos se acostaron, fueron a acostarse con las mujeres. No es una cosa así espiritual que vino el Espíritu y se pasó sobre ella, ¿no es cierto?, como hace el Espíritu de Dios sobre María, sino que ellos se acostaron con las mujeres. Veamos el 10.11. 10.11. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Chemijás y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza. Es decir, aún ellos se involucraron aún con las mujeres estando menstruosas, al que da la impresión el texto. ¿Ya? Luego tenemos en 12.4, les dice: ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres. ¿Ya? Y tomando mujeres y han forjado una gran obra de corrupción. Entonces lo que ellos hicieron en el fondo fue formar una familia, ¿ya? Tener una esposa, porque de verdad que ellos comenzaron a vivir con ellas, o sea, no fue que tuvieron relaciones sexuales, no, ellos querían una familia. Por eso que acá no es llegar nomás y mirar, leer así o fantasear cosas. Acá tenemos que ver los textos, ¿no? Vamos al 15.4 a 3 y 4, en el capítulo 15, 3 y 4. Él le dice a los ángeles: ¿por qué habéis abandonado el cielo santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con los hijos de los hombres, y tomando, escuchen bien, esposas como los hijos de la tierra, ya habéis engendrado hijos gigantes. ¿Se da cuenta? Entonces, acá, ¿qué pasó con ellos?
que simplemente ellos quisieron hacer una familia, tener familia. Ese fue el deseo de ellos, tener familia como tenían los hombres, es decir, ellos envidiaron en cierto aspecto, ¿no es cierto?, la vida de los humanos, que forman un hogar, que tienen una esposa, que tienen hijos, ¿no es cierto?, que se consagran a la crianza de los hijos. Entonces hay toda una dinámica que de verdad, que no solamente la mujer era hermosa, sino que también la vida que Dios le había dado, ¿no es cierto?, al ser humano de tener familia, también era una inmensa bendición, la cual ellos estaban privados de eso. ¿Ya? Entonces ellos quieren ser como los hombres, quieren tener familia, quieren tener, ¿no es cierto?, hijos. Entonces ellos vienen y se meten con las mujeres y la toman como esposas. ¿De acuerdo? Y ellos entonces asumen la condición humana. Es decir, como dice acá, han abandonado, dice acá el texto, ¿ya? El cielo alto y eterno. Ellos eran del cielo, su hábitat era el cielo, era la eternidad. Sin embargo, ellos prefirieron lo terrenal. Ellos prefirieron, ¿no es cierto?, la vida humana. Entonces, este anhelo profundo de estos ángeles, cuando uno comienza a analizarlo bien a la luz de los textos, humanamente pareciera ser una historia romántica. Pareciera ser una historia romántica. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que no es una historia romántica. Bien, hasta acá vamos a dejar la segunda lección. ¿Ya? La tercera lección de este curso vamos a seguir hablando de los Nefilim, pero ahora las consecuencias de su decisión. ¿Qué pasa con ellos en sus decisiones? ¿De acuerdo? Dios le bendiga, lo espero en la próxima lección. Tome apuntes, anote, ¿no es cierto?, para que usted vaya entendiendo e involucrándose con todo lo que estamos estudiando. Dios le bendiga.